Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Listo. Sí, Bueno, me confirma, por favor, si em, me ven en cámara. Todavía no. Creo que todavía no. No carga. Ahí ya. ¿Sí me están viendo bien? Sí. ya ahí se ve. Sí. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a trabajar el día de hoy plan decenal. Un segundito, ya les comparto pantalla. Listo, ¿ya están viendo ahí? ¿Sí? Sí, Aún no se señora. ve. ¿Ahí ya? Bueno, no sé, yo sé si es porque yo estoy desde Sí, sí, se otro ve. equipo. Tranquila, Mar. Sí, perfecto. ¿Mm? Sí, sí Ok. se ve. Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a empezar con el tema que vamos a revisar hoy, que es Plan Decenal de Control del Cáncer. Ahorita les vamos a explicar cómo se maneja toda la intervención de cáncer desde lo normativo en Colombia a través del Plan Decenal que ya cerró en el 2022 y cómo se propone el nuevo Plan Decenal que está dentro del Plan Decenal de Salud Pública. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir aquí este link que es el del pretest para que por favor lo diligencien. Damos 5 minuticos para resolverlo. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo pudieron abrir? Perdón, buenas tardes, Marta. De pronto podemos compartir el link por el correo o por la mensajería instantánea que lo están preguntando, por favor. Sí, ya lo voy a compartir.
Listo, vamos a ver si ya todos accedieron al link. ¿Todos lograron acceder al pretest? Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha. Tengo 4 respuestas. Todavía faltan personas por responder. Creo que faltan 3 personas. 2 personas. Listo. Ya todos respondieron. Entonces les voy a compartir nuevamente. Bueno, la primera, me confirman si ya estaban viendo, sí. A la primera pregunta, ¿están viendo ahí? Sí. ¿Sí? Sí, sí lo vemos, gracias. ¿Sí? Sí se Bueno, ve. entonces, listo. La primera pregunta, el 71% respondió que la ley 1380 del 2010. Ahora vamos a ver si esta ley nos habla sobre la adopción del Plan Decenal en Control del Cáncer. En la segunda pregunta, el 51% respondió que las líneas del Plan Decenal del Control del Cáncer solo A y B son correctas y el 42% respondió que eran todas las respuestas eran correctas. En la tercera pregunta, 100% respondió que es verdadero que la implementación del plan busque reducir las muertes evitables por cáncer. Y en la cuarta pregunta, el 85%, 85.7% respondió que los indicadores para menores con diagnóstico de cáncer infantil correspondían a todos los mencionados en el ítem. Entonces vamos a, a dar ya inicio a la presentación. Ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, señora, sí se ve la listo. presentación. Bueno, creo que la semana pasada algunas de las personas no estuvieron, creo que no estuvieron todas. Para los que no han estado conmigo en las capacitaciones, mi nombre es Marcela Melo, soy enfermera especialista en oncología y magíster en epidemiología y conmigo van a desarrollar el tema de plan decenal. Bueno, algo del histórico de la normatividad desde los diferentes escenarios que se han planteado en Colombia. Partimos del 2010, que fue un punto, un hito clave en la normatividad en cáncer en el país, donde prácticamente salen 2 leyes súper importantes. Una es la ley 384, que nos habla de toda la atención en cáncer en el país, todos los lineamientos para garantizar una atención integral. Y la ley 388, que nos habla, ¿se sigue viendo el pretest? Sí, Marcela. ¿Por Sí, qué? señora. Yo pensé que era mi equipo, pero sí. Sí, dame un segundito, yo lo vuelvo a compartir. Voy a volverles a compartir. Ah, ahí ya, ahí ya. Sí, señora. Sí, señora, sí. Sí, ya Listo. se ve. Bueno, entonces les estaba mencionando que en normatividad en cáncer en Colombia tenemos unos hitos o unos puntos claves en la normatividad. Colombia pues ha tenido muchas más otras leyes y normas para regir todo lo que tiene que ver con cáncer, pero arrancamos puntualmente con el 2010 y 2011, donde nos iniciamos con las primeras leyes.
que son la ley 384, es la ley que habla de la normativa para la atención en cáncer en el país, específicamente adultos, pero sí hablan de garantizar el acceso a los servicios, la atención integral, y la ley 388 que nos habla de la atención en cáncer infantil específicamente. Posterior a ello, en el 2013 sale una nueva resolución, que es la resolución 1383. Esta resolución adopta el Plan Decenal de Control del Cáncer y básicamente esta resolución y este plan se desarrolla o se plantea bajo unas líneas que las vamos a ver más adelante y es la respuesta a esta normativa. Es decir, este plan como objetivo principal debe dar respuesta a la normativa que se menciona en el 2010 y 2011, en donde se generan unas acciones para poder garantizar que pues realmente se cumpla lo que se está planteando en las leyes. En el 2014 sale una nueva resolución, que es la 247. Esta resolución 247 nos habla del reporte de información a través de la cuenta de alto costo, que es un reporte normativo en donde se tienen que reportar la gestión de los pacientes, tanto adultos como niños también, y pues ahí se vuelve ya un mecanismo de medición de la evaluación de la gestión de lo que se está planteando en el plan decenal y es una forma de evaluar los sistemas de información en cáncer a nivel de todo el país, independiente pues del tipo de prestador y del tipo de afiliación también. Y sale la ley 1733, que es la ley de cuidado paliativo, que nos habla de la importancia de brindar un cuidado paliativo a los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas. Y aquí mencionan puntualmente la atención en cáncer desde el cuidado paliativo, no solamente en pacientes que tengan condición paliativa, sino en pacientes que tengan el diagnóstico como tal, independiente de su estadio. Tenemos posteriormente en el 2016 la resolución de 1441 y la 1477. Aquí puntualmente les he resaltado algunas que son supremamente importantes para la atención de cáncer infantil. La resolución 1477, si ya la han trabajado en algunas instituciones, tiene que ver con los lineamientos para todo lo que refiere a las condiciones para contar con unidades de atención integral en cáncer, tanto la SUFCA como la SUBACAI para los niños. Y posteriormente en el 2018 y 2019 salen dos resoluciones más. Una es la 3280, que si bien no habla de cáncer como tal, es una forma en que algunas instituciones deben de reportar información de atenciones en salud que se brinda a toda la población, incluyendo pues obviamente a los niños. En los niños ya no se habla de menores de 10 años, de menores de 18, sino que se habla por ciclos de vida. Entonces se habla por primera infancia, adolescencia y demás. Y aquí hablan puntualmente de acciones de detección temprana y protección específica, que más adelante ya lo vamos a ver cómo se une dentro de las líneas del plan decenal y lo que busca es trabajar sobre los factores de riesgo en cáncer, específicamente en cáncer en población infantil, pues para el tema que estamos trabajando. La resolución 3339 sale en el 2019 y esta resolución ya empieza a hablar de cómo se van a premiar a las instituciones y a las EPS por la buena gestión de la atención en cáncer. Entonces, son los mecanismos de distribución de cáncer, de recursos en cáncer, que evalúan una vez las instituciones reportan la información a través de la 247, lo que hacen es evaluarlo a través de un ranking y premiar tanto en incentivos que les mencioné la capacitación anterior sobre los incentivos no económicos, como los incentivos económicos frente pues a la buena gestión, incluyendo las instituciones que atienden cáncer infantil, que atienden niños con cáncer. En el 2020 sale la ley 2026, que ya la vimos, que es la ley Jacobo, que esta reforma es una reforma a la ley 1388 del 2010, a 10 años después, sale una nueva ley que reforma unos puntos que los vimos en la anterior capacitación. Y en el 2022 salen unas nuevas resoluciones, puntualmente las que vamos a trabajar hoy es la resolución 1035, que que adopta el Plan Decenal de Salud Pública
El Plan Decenal de Control del Cáncer sale desde esta fecha hasta el 2022, que es como la vigencia que tiene para la implementación y para evaluar todas las acciones que se implementaron. Y en este año se decide no generar un plan decenal de control del cáncer, sino incluir todo lo que tiene que ver con acciones de control del cáncer dentro del Plan Decenal de Salud Pública. Y en esta resolución, que es la 1035 del 2022, entonces se adopta este plan y dentro de este plan están todos los lineamientos para atender y para generar resultados en la atención de cáncer, e incluyendo algunos otros tumores en cáncer infantil que en este plan inicialmente no se contemplaron. Y hoy tenemos una nueva ley que salió hace poco, la ley 2291, que ya habla de todo lo que es sistema de investigación en cáncer, específicamente para fortalecer las acciones que hace el Instituto Nacional de Cancerología. Este es como el panorama general de por qué se da un plan decenal de control del cáncer y entonces, ¿cómo se dio? Entonces, en Colombia tenemos varias políticas públicas para la atención del cáncer. Tenemos un modelo de atención del cáncer que lo tiene publicado el Ministerio, disponible para consulta también frente a cómo se modelan los sistemas de atención en las instituciones. El Plan Decenal de Salud Pública, que estaba del 2012 al 2021, que estaba adoptando este plan, pero teníamos un plan decenal aparte para solamente la gestión de cáncer. Y a hoy tenemos el Plan Decenal de Salud Pública que salió en el 2022 y cuyas metas y resultados se evaluarán finalizando el año 2031. Eh, Estos planes se dan básicamente por una situación importante, es la curva o el crecimiento, la incidencia de cáncer en los países como Colombia, que es un país de ingresos intermedios, está creciendo, ¿sí? Entonces los sistemas de salud deben prepararse para atender esa población que nos va a llegar con ese diagnóstico. Y hablando de niños, pues los principales tumores han venido también incrementando y no solamente se habla de leucemia linfoide aguda, sino que también estamos hablando de otros tumores que también generan una carga de enfermedad importante en estos menores. Con respecto a cómo se generó el plan decenal, entonces en la creación, como les mencioné, en el 2013, cuando salió publicado este plan decenal fue una integración entre el Instituto Nacional de Cancerología y el Ministerio de Salud y Protección Social de ese momento. ¿Qué plantearon? Plantearon 10 años de trabajo en cáncer. Esto porque planteaban que el cáncer se comporta en su historia natural pues de una manera a largo plazo y pues las intervenciones no pueden ser inmediatas o a corto plazo, sino que se tienen que generar acciones para una intervención de una enfermedad como una enfermedad crónica. Entonces, esa fue la razón por la que se planteó un trabajo de 10 años. Las acciones que se plantean en este plan básicamente deben ser medibles y de corto plazo. Algunos indicadores que se plantearon allí eran de corto plazo y de mediano plazo, sin embargo, habían acciones que se deberían de desarrollar y mantener y evaluar en el largo plazo. Y lo que les mencioné hace un momento, este plan daba respuesta a la reglamentación de las leyes que les mencioné en el 2010 y también a leyes que teníamos anteriormente. Entonces, estas son como las bases para poder implementar este plan. Habían también ya unos antecedentes que se habían generado desde la Organización Mundial de la Salud en 2007. La Organización Mundial de la Salud ya venía hablando de estrategias de control del cáncer con una visión un poco más integradora. Entonces, estas son publicaciones que ya habían sacado la Organización Mundial de la Salud en prevención, en detección temprana, en diagnóstico y tratamiento, en cuidados paliativos. Y adicionalmente, la Organización Mundial había planteado, ya había generado lineamientos para hacer acciones de planificación de los servicios de salud, de cómo desarrollar programas eficaces y cuáles eran las acciones de control en el cáncer desde las políticas y la abogacía. Es decir, que basándose en estos documentos y en estos lineamientos que ya había dado la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional del Cáncer Cancerológico, perdón, plantea un modelo de atención basado en unas líneas estratégicas para poder trabajar el plan decenal. Entonces tenemos como
ámbitos importantes, tres escenarios: las políticas públicas, los espacios comunitarios y los servicios de salud, como acciones en las que se deberían generar estrategias para controlar el cáncer. Esos son los tres ámbitos de los que nos va a hablar el plan decenal. Nos habla de unos objetivos importantes: los factores de riesgo, los controles de factores de riesgo, la detección temprana, todo lo que tiene que ver con tratamiento y rehabilitación y cuidado paliativo, y unas herramientas que plantea en el modelo, que son las herramientas de comunicación, educación y movilización social. Estos son los tres escenarios que contempla el modelo de control del cáncer con los que se desarrollaron las líneas en el plan decenal. Entonces, una vez se hizo la propuesta del modelo, se hicieron un diseño y proceso de participación. Tenemos el instituto con los actores del sistema. Básicamente lo que se hizo fue una propuesta inicial, se hizo unos ajustes, se generó un alineamiento, el ministerio lo revisa y pues obviamente hace un ajuste definitivo con el que se publica en el 2013 y nos dice pues que lo adoptamos. ¿Listo? Como les mencioné, hay tres ámbitos de acción importantes que plantea este documento: un ambiente político, un ambiente comunitario y un espacio de servicios en salud. Y las líneas estratégicas que se plantean en este lineamiento son seis. Una es el control del riesgo, ya lo vamos a ver ahora más adelante. La segunda línea es la detección temprana. La tercera línea es la atención para la recuperación y superación de daños. La cuarta es mejoramiento de la calidad de vida. La quinta es gestión del conocimiento y tecnología. Y la sexta es la formación y desarrollo del talento humano. Cada una de estas líneas está contemplada dentro del plan para ser desarrollada en estos tres ámbitos que les menciono. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Es claro? ¿Me están escuchando bien? Todo claro hasta el momento. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Listo, entonces cada una de estas seis líneas, recuerden que son seis líneas estratégicas que tienen estos tres enfoques, ¿sí? Entonces todo lo que se plantea en esta línea, cada una de estas líneas tiene que estar orientado a involucrar todos los actores que mencioné. Este es uno de los resúmenes que publicó el ministerio, donde nos hablaba de cuáles eran las acciones contempladas en cada una de las líneas. Entonces vamos a ver que en la línea 1, que tiene que ver todo lo de controles de factores de riesgo, ubican o identifican acciones para 7 factores de riesgo principales. Uno es el consumo del tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias, de frutas y verduras, la actividad física, el control de cancerígenos ocupacionales, la radiación, la exposición a la radiación ultravioleta y la protección a virus relacionados con cáncer. Entonces, las acciones que dentro de esta línea se plantean una serie de acciones, actividades, indicadores, etcétera, para poder monitorear todas estas acciones y generar pues estrategias para disminuir o, en el caso de algunos factores protectores, incrementar esas actividades. En la segunda línea de detección temprana y de las enfermedades se plantean 5 grupos de cáncer. Son los 4 grupos que tienen que ver con tamizaje, como cáncer de cuello uterino, mama, próstata, colon y recto. Esos los tienen incluidos. Y en cáncer infantil también la tienen como una línea, pero en esta línea del plan decenal hasta el 2022 se enfocaron específicamente en leucemia linfoide aguda pediátrica. No hicieron una especificación adicional a los demás tumores. Entonces, estas son las líneas que se trabajaron desde la detección temprana. En la atención y recuperación de las instituciones de la salud, básicamente está enfocada en instituciones de salud y nos habla de hay tres acciones que plantearon. Una fue la habilitación de los servicios oncológicos. Dentro de la normativa, las habilitaciones de los servicios no las hacen los entes de control departamental, sino que lo hace directamente el ministerio. La organización de los servicios oncológicos y el control de calidad de la prestación de estos servicios. Esas son las tres líneas importantes que plantearon allí. En la cuarta línea, que es la calidad de vida, básicamente se enfocaron en fortalecer y organizar los servicios de cuidados paliativos y incrementar
la oferta de los especialistas en paliativo en el país. Y en la línea 5, que habla de gestión del conocimiento, se enfocan en sistema de información de observatorio en cáncer e investigación en cáncer. Y por último, la línea 6 es la formación y desarrollo del talento humano, enfocado en la formación básica y continua del talento humano y el bienestar y desarrollo del talento humano que atiende pacientes con diagnóstico de cáncer. Entonces, estas son las 6 líneas que en ese momento se plantearon dentro del documento, dentro del plan de SENAL, y ahora vamos a ver qué indicadores principales enfocados en cáncer infantil dieron resultado, qué indicadores no se dieron porque ya se cerró el plan del 2022. Ahorita lo que vamos a ver es cómo se evaluó ese plan y qué sigue para el resto de los 10 años que siguen hasta el 2031. Bueno, el propósito de este plan principalmente era posicionar en la agenda pública el cáncer como un problema de salud pública. Es decir, lograr que el cáncer sea una patología o un tema de interés en las acciones de salud pública y movilizar el Estado pues hacia tomar acción. Adicionalmente, se enfocaron también en la acción intersectorial, la responsabilidad social empresarial y la corresponsabilidad individual para el control de esta enfermedad. Con respecto al propósito, en la evaluación que se presentó por el ministerio, pues esto se lograr ese posicionamiento. Dentro de los objetivos que tiene el plan, principalmente son 5, aquí los trajimos un poco más resumidos. El primero es reducir la prevalencia de factores de riesgo modificables para cáncer. El segundo es reducir las muertes evitables por cáncer mediante el mejoramiento tanto de la atención temprana como de la calidad en la atención. El tercero es mejorar la calidad de vida de los pacientes y sobrevivientes en cáncer. El cuarto es garantizar la generación, disponibilidad y uso de conocimiento e información para la toma de decisiones. Y el quinto, fortalecer la gestión del talento humano para el control del cáncer. Estos 5 objetivos planteados en su momento dentro del plan decenal fueron evaluados y en una proporción importante también se cumplieron. Entonces vamos a empezar con la línea estratégica 1, que es control del riesgo, prevención primaria. Actualmente, como les mencioné, estas acciones se monitorean ya por un sistema un poco más robusto de información que se tiene en el país, que es la resolución 3280. Sin embargo, todavía hay algunas brechas en la información que no se han podido controlar. Entonces, dentro de los factores de riesgo que les mencioné estaban estos factores de riesgo como tabaco, alcohol, no consumo de frutas y verduras, exponerse al sol sin protección, la exposición a la radiación, la que tiene que ver con no vacunación o exposición a virus y agentes ocupacionales. Dentro de la evaluación de este plan, encontramos entonces 3 líneas importantes, que es controlar del riesgo de exposición a productos de tabaco y sus derivados. Aquí esto nos impacta tanto poblacionalmente y específicamente también a los niños, porque aquí se desarrollan acciones, por ejemplo, como los sitios públicos. Aquí no se permite el consumo de tabaco, o sea, esta es una zona libre de exposición al humo, como por ejemplo que en las cajetillas de cigarrillos tengan mensajes de tipo educativo donde dicen el tabaco es nocivo para la salud, como los impuestos que le ponen a todo lo que tiene que ver con productos de tabaco y sus derivados. Son estrategias comunitarias que impactan en poblaciones tanto adultas como infantiles. En el control de riesgo de consumo nocivo de alcohol, las estrategias también son colectivas, específicamente una política, por ejemplo, es no venderles alcohol a menores de 18 años, o acciones como en algunos sectores no se les vende o no se les permite el consumo de alcohol a niños o a menores de 18 años. Y en la promoción de consumo de frutas y verduras y la alimentación saludable, son acciones que se desarrollaron y se desarrollan todavía en espacios, por ejemplo, como los colegios o las cafeterías o los sitios donde los niños están estudiando, en donde controlan más el consumo de alimentos procesados y se enfocan más en el consumo de frutas y verduras. Dentro de la promoción de la actividad física, las acciones que se desarrollaron tanto colectivas como públicas son, por ejemplo,
los espacios de actividad física que se hacen los domingos, como las ciclovías, las adecuaciones de rutas para que la gente pueda movilizarse en bicicletas, que pueda caminar, que pueda hacer actividad física, eso responde a esta línea. A la adecuación de medios de transporte como dentro de una estación y otra, que haya unos espacios largos para que la gente pueda caminar, también hace parte de estas políticas de movilización de la población. Y hay otras tres líneas que son el control de riesgo frente a carcinógenos ocupacionales, que tienen que ver más con las empresas que trabajan con algunos productos para controlar esa exposición. El control de riesgo frente a la exposición a radiación ultravioleta. Estas son campañas educativas que se hacen en todos los sectores para lograr que la gente use el sombrero, los protectores contra la luz solar, las sombrillas, bueno, etcétera, los protectores solares y demás. Y la protección específica a virus relacionados con cáncer, que se enfoca en acciones puntuales de vacunación contra VPH y contra hepatitis B. Hoy tenemos ya un lineamiento diferente para niños y niñas que están vacunándose ya contra VPH entre 9 y 17 años. Entonces, estas acciones son las que se plantearon inicialmente para control del factor de riesgo. Donde ustedes pudieran consultar esta información en la información que publica el Ministerio a través de CISPRO, de lo que publicamos de la resolución 3280, que son las actividades que se le hacen a las personas. No todo está dispuesto porque es muy difícil medir actividad física o medir si consume frutas y verduras, pero hay información que se puede ya consultar en este momento. En líneas estratégicas, detección temprana, la segunda línea estratégica, como les dije, hablan de implementar programas nacionales de detección temprana. Aquí se planteó mucho cervix, mama, próstata y colon y recto. Y en niños, como les mencioné, puntualmente hablan de la atención de leucemias agudas pediátricas. Específicamente la meta que plantearon en ese plan es garantizar que los niños accedan de manera oportuna tanto al diagnóstico como al tratamiento en un 100%, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo nos fue. La segunda meta que teníamos en ese plan es desarrollar acciones encaminadas a aumentar la supervivencia en los niños que tenían leucemia y lograr que esté por encima del 41%, que era la línea base con la que arrancaron de acuerdo al registro poblacional que teníamos en el 2019 en Cali. Y las acciones, como les mencioné, nos plantean 5 líneas de trabajo, específicamente en cáncer infantil. El enfoque del plan fue leucemias agudas pediátricas. En la tercera línea, vamos a ver cómo trabajaron todo lo que tenía que ver con atención, recuperación, superación y los daños causados por el cáncer. Aquí básicamente habían 3 líneas, como les mencioné, que era la habilitación de los servicios oncológicos, la organización de la oferta y la demanda de los servicios oncológicos y el control de la calidad en la prestación de los servicios oncológicos. En la cuarta línea, estamos enfocados en las acciones que vamos a ver, son acciones que tienen que ver con la intervención del cuidado paliativo. Y en la quinta línea, como lo mencioné hace un momento, tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con información, Sistema Nacional de Información en Cáncer, el Observatorio de Cáncer, y fortalecer los sistemas de información para poder tener información de calidad y poder tomar decisiones mucho más acertadas en cuanto a las acciones nacionales. Hoy tenemos ya otros sistemas que los vamos a ver más adelante. En la línea 6, la formación básica y continua del talento humano en oncología. Ahora vamos a ver un poco de lo que estamos viendo en el país. De hecho, parte de estas actividades que ustedes están recibiendo hace parte de esa formación y el bienestar del talento humano. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasó con ese plan? Porque ya se acabó, o sea, ya no está vigente. Vamos a ver de esas acciones que eran integrales, que trataban de ubicar los 3 sectores, varias líneas de acción, si eso funcionó o no funcionó. Bueno, el plan tenía 74 metas, ¿sí? De las 74 metas, aquí les traje algunas pues, que tienen que ver mucho con niños. Sin embargo, de esas 74 metas, el 51% fueron cumplidas. La mitad del plan, digámoslo así, un poquito más de la mitad, se logró cumplir dentro de lo que ellos plantearon, el ministerio planteó en los logros que se deberían alcanzar. El 32% no fueron cumplidas
y 11% no se logró evaluarlas porque no tenían una meta definida para poder lograr o un sistema de información para poder evaluar si se cumplió o no se cumplió. Entonces, hoy sabemos que ese plan funcionó en un 51% y un 32% que todavía genera acciones importantes a desarrollar en estos siguientes 10 años. Por cada una de las líneas, lo que vemos es que hubo mejor desempeño en todo lo que tiene que ver con la línea 3, que es la atención de los servicios, con la línea 4, que es la que tiene que ver con los servicios de cuidado paliativo, la parte de gestión de conocimiento y talento humano, que tiene que ver con fortalecer los sistemas educativos, con trabajar mucho más capacitando al talento humano, y en las acciones de control de riesgo y detección temprana, los porcentajes sí son mucho menores, es decir, son líneas en las que no hubo muy buen rendimiento y donde las acciones pues no fueron adecuadamente implementadas. Traje aquí algunas de las metas de interés para todo lo que tiene que ver con niños. Primero, como les dije, no todos los indicadores se podían medir por un sistema de información único. Por ejemplo, esta información de en qué edad inician los niños el consumo de alcohol no viene de la 3280, viene de un estudio nacional de sustancias psicoactivas que se generó en el 2016, un comparativo entre el 2011 y el 2016. Y lo que ven es que no se cumplió porque la edad promedio en la que inician los niños el consumo de alcohol es a los 13 años, según lo que se evaluó en el 2016. En cuanto al consumo de frutas y verduras, que es otro factor protector para la población infantil, es una meta que se considera cumplida, dado que pues, se incrementó el consumo diario de frutas. Sin embargo, las fuentes de información y la definición del consumo de frutas no es, no es muy homogénea. Es decir, en algunos casos, en esta encuesta nacional de salud del 2015, hablaban de que se podía contar como el consumo de frutas, tanto frutas enteras como frutas en jugo. Entonces, pues es una meta que se considera cumplida, sin embargo, no está muy estable su medición. Con respecto a los niños, al indicador de cáncer infantil, dentro de la, de la meta que teníamos de lograr que el 100% de los niños accedieran al diagnóstico y al tratamiento de manera oportuna, esta meta no se cumplió. Esta meta, de acuerdo a los datos que se tenían en fuentes de información, tanto de Cirigila como de Cuenta de Alto Costo, que son las fuentes que utilizaron para hacer la evaluación, pues no se encuentra una oportunidad importante y por lo tanto esta es una línea que se considera pues que no se cumplió. ¿Por qué hago tanto énfasis en las fuentes de información? Porque Colombia tiene muchas fuentes de información muy sólidas, por ejemplo, Vigicáncer es un sistema de información muy sólido. Sin embargo, los planes nacionales pues toman información de fuentes que son, digamos que mucho más eh, normativas como la 247 y esta información cuando se toma de esas fuentes pueda que no sea la real, pero es la medición con la que están evaluando. Entonces, parte de los sistemas de información y de lo que plantea el plan decenal es tener información pues real, veraz, para poder tomar pues decisiones y saber si lo que se está implementando está funcionando o no está funcionando. Entonces, esta información de oportunidad de diagnóstico, si ustedes ven, viene de cuenta de alto costo del 2021. Con respecto a todo lo que tiene que ver con supervivencia, esto sí está tomado del Registro Poblacional de Cáncer, en donde se considera que la meta es cumplida para el año 2016, está en el 57% y la meta de línea base, si ustedes recuerdan, era del 41%, por lo tanto, pues se considera que en este orden de ideas la supervivencia o la meta para supervivencia sí se logró. Con respecto a los servicios en cáncer, que es la línea 3, básicamente lo que se buscó es buscar redes de atención integral en cáncer, tanto para niños como para adultos. Si ustedes ven acá en la gráfica, esta meta también se considera cumplida porque se presenta a partir del 2013, bueno, se presenta realmente una tendencia ascendente en la habilitación de los servicios oncológicos nuevos en Colombia.
para poder lograr pues mucha más cobertura de los pacientes. Y eso también pues da respuesta al número de casos que se nos están presentando cada año. Sin embargo, cuando vamos a ver los servicios que se están habilitando en el país, no todos corresponden a servicios netamente oncológicos. Si ustedes ven, tenemos un porcentaje importante de servicios de consulta externa, como consultas de especialistas y demás, y los servicios más pequeños son los servicios de quirúrgicos y también servicios pues, de consulta, de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica. Sin embargo, pues hay un incremento importante y por lo tanto se considera que la meta de organización de redes pues está cumpliendo. Esta es los estándares de habilitación frente a lo que les estaba mencionando. Entonces, entre el 2016 y el 2022, lo que vemos es que el mayor número de servicios que se han habilitado y se han actualizado con estándares es servicios que tienen que ver con consulta externa, seguidos de servicios quirúrgicos y servicios de apoyo diagnóstico. Tenemos un incremento en esos servicios y lo que ya se busca es lograr pues, la integración. Con respecto a los servicios de cuidado paliativo, eh, se, se considera también cumplida. Básicamente, en esta gráfica lo que nos explica en la evaluación del plan es que hay un incremento en los servicios de cuidados paliativos en las diferentes regiones del país, en donde, pues, obviamente esto va a generar muchísima más oportunidad para los pacientes. Con respecto a los sistemas de información y monitoreo, en la evaluación que se hizo del plan, frente al Sistema Nacional de Información de Cáncer, el plan decenal menciona puntualmente varias fuentes de información, dentro de ellas están los registros de cáncer de base poblacional, el que tenemos nosotros en el país es muy fuerte en niños también, y la otra fuente de información que está también un poco más estandarizada en las diferentes instituciones es cuenta de alto costo, y con ellos, pues en la evaluación que hace el plan, consideran que es una meta cumplida porque ya se cuentan con sistemas de información que permiten pues generar análisis y tomar decisiones nacionales. Tenemos también la otra meta que era construir y operar el Observatorio de Cáncer en el 2014, fue una de las metas que se consideran cumplidas, tanto para organización de información de adultos como de niños, destacando pues la gestión del conocimiento como el rol principal. Con respecto a los programas de educación continua, en esta evaluación se consideró cumplida teniendo en cuenta como única información el Instituto Nacional Cancerológico. Acuérdense que ellos fueron es el ente con el que se articula el ministerio para poder hacer la implementación y evaluación del plan. Y en esta evaluación que hicieron, lo que plantean es que se deberían desarrollar programas de formación continua la evaluación es que efectivamente se incrementó el número de personales, profesionales y cursos de detección temprana entre el 2014 y el 2022, pues considerando que eso es una meta cumplida. Esto es con respecto a lo que generó el plan decenal. Una vez se cierra el plan decenal en el 2022, el gobierno dice no vamos a tener un plan decenal de control del cáncer separado, lo vamos a integrar directamente en un plan decenal, que es el Plan Decenal de Salud Pública del país, que va del 2022 al 2031, pero no va a estar específicamente separado del de cáncer. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O comentario? ¿No? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señora, se escucha bien. Se oye perfecto. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario o los dejamos para el final? ¿Está claro? Yo creo que podemos seguir. No hay dudas. Listo. Vale. Entonces, una vez se termina el plan decenal, el año pasado, el gobierno ya emite la resolución 1035 del 2022, que es la resolución que adopta el plan decenal de salud pública
con el que vamos a trabajar en cáncer estamos trabajando, de hecho, desde el 2022 hasta el 2031. Entonces, en este plan, para los que vayan a consultarlo o tengan que trabajarlo o quisieran ampliar un poco más, primero no van a encontrar las 6 líneas que les mencioné del plan decenal de cáncer. Esas líneas no están tan específicamente detalladas como lo tenía el plan decenal de control del cáncer. En este plan decenal de salud pública, lo que se trabaja en cáncer es buscar la continuidad de las acciones que se plantearon en el plan decenal de control del cáncer y fortalecer las acciones de las metas no cumplidas. Entonces, no van a encontrar las 6 líneas estratégicas con los objetivos, con las metas tan puntuales como lo tenía el plan decenal, pero sí hay algunas metas que es importante que las conozcamos. Bueno, dentro de ¿cuál es la visión de este plan decenal de salud pública? Es avanzar en lo que ya se tenía construido en la garantía del derecho fundamental a la salud, mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes del territorio colombiano y mediante la incidencia sobre los determinantes sociales a través de la acción territorial, institucional y social, de forma articulada, diferencial y sostenible. Si ustedes ven dentro de esta misión, es muy similar prácticamente en lo que se planteó en el Plan Decenal de Control del Cáncer de los anteriores 10 años. Sin embargo, aquí ellos ya empiezan a mencionar lo que es la atención diferencial, articulada y sostenible, que es la diferencia pues, que tiene este plan. Dentro de este plan, las fases que tuvo el plan decenal están contempladas en 4 escenarios. En el escenario, se hizo un escenario de aprestamiento que va del primer trimestre del 2021, en donde se hace pues como se empieza a recolectar toda la información para poder lograr evaluación y luego formular el plan decenal que fue formulado entre el segundo trimestre del 2021 hasta el segundo trimestre del 2022. En el tercer trimestre del 2022 ya sale la fase de implementación, que es con la que arrancamos, y tenemos un monitoreo desde este trimestre hasta el 2031, en donde pues vamos a hacer seguimiento, monitoreo y evaluación a las fases y a las acciones que tiene el plan decenal. Dentro de las acciones que tiene contemplado el plan decenal, como retos, si ustedes ven, son las acciones en las que nos fue muy bajito en cumplimiento, que fue las acciones de detección temprana y de control de factores de riesgo. Eso se vuelven acciones contempladas en el plan decenal como nuevos retos, especialmente para cáncer y enfermedades crónicas en general, específicamente para la actividad física en niños. Ahora vemos las metas, pero sí están muy enfocadas a disminuir los tiempos, por ejemplo, del uso de aparatos electrónicos en niños, de mejorar coberturas en vacunación, de garantizar acciones mucho más sólidas en alimentación saludable. Aquí empiezan a hablarnos de el exceso de peso, que ya lo tenemos marcado en unas poblaciones, y el consumo de tabaco, que sí sigue siendo un factor de riesgo trazador. En nuevos patologías que incluye el plan decenal, pues continúan las 4 que ya les mencioné en adultos, incluyen estas 2, que es melanoma y pulmón, que no estaban, y en cáncer infantil continúa la línea de cáncer infantil y nos incluyen 3 líneas específicas para agrupadores. Entonces tenemos leucemia, que ya la teníamos en el anterior plan, incluye linfomas, tanto en niños como en niñas menores de 18 años, y tumores del sistema nervioso central. Entonces ya este plan nos da línea, teniendo en cuenta pues que no solamente los niños se afectan por leucemia, sino también hay otros tumores que también les generan bastante carga de enfermedad a esta población. Entonces, estas son las 3 líneas adicionales que ustedes van a encontrar en el plan decenal de salud pública. El otro reto importante es el acceso a cuidado paliativo, que si bien ya en el plan decenal se implementaron y se ampliaron los servicios de cuidado paliativo, la resolución 3339 que vimos en el 2019 nos habla específicamente de que no solamente es garantizar el acceso a cuidado paliativo a los pacientes con diagnóstico de cáncer, específicamente en calidad de vida en fase paliativa, sino que todo paciente con diagnóstico de cáncer
desde el inicio del diagnóstico, de la confirmación diagnóstica, debe estar soportado, recibiendo soporte oncológico a través de un especialista en cuidado paliativo. Es lo que nos menciona esa resolución. Y ese es un nuevo reto en cáncer porque eso implica ampliar mucha más cobertura y garantizar que todos los niños tengan la valoración por cuidado paliativo independiente de la fase de la enfermedad en la que esté. Y esto pues es un reto también porque no todas las instituciones pues tienen como la oferta del servicio. Listo, esos son como los nuevos retos que plantea el plan decenal. Vamos a ver un poco qué metas se plantearon o qué acciones diferenciales tiene con respecto al plan. Si ustedes ven, ya no nos van a hablar de niños menores de 18 años. Básicamente, el plan decenal de salud pública nos agrupa las poblaciones en cursos de vida. Aquí les traje pues, los datos que tiene que ver con los grupos de niños, específicamente por grupos de edad. Y esto pues está enfocado a la resolución 3280, que es lo que evalúa las acciones que cada grupo de edad debería estar recibiendo, independiente de si está, si tiene o no tiene un diagnóstico oncológico. Entonces todos los niños de 3 a 5 años tienen unas acciones específicas en detección temprana y protección específica que deberían estar recibiendo y así lo plantea el plan decenal. Entonces, con respecto a la actividad física, que es un reto para el país, en los grupos de niños nos ponen ya una línea de base, es decir, ya tenemos como una línea que nos dice de este dato no nos podemos bajar. Y lo que plantean es que, por ejemplo, en los niños de 3 a 5 años, que se considera, según este agrupador primera infancia, los niños del 2031, el 30% de los niños entre 5 y 3 años deben cumplir con las recomendaciones de actividad física a través del juego activo. Para la infancia nos hablan también con actividad física y en el grupo de adolescentes, si ustedes ven acá, la meta es disminuir el 5%, la meta está la línea base está en 76, lo que plantean es que en el 2031 se disminuyan 5% los comportamientos sedentarios de los adolescentes relacionados con la exposición excesiva al uso de pantallas. Con respecto ese es uno de los indicadores nuevos que tenemos para trabajar específicamente con población, pues niños que están sanos, que no quieren hacer ejercicio porque están muy expuestos a los aparatos electrónicos, es generar acciones colectivas para poder movilizar esta población. Eso con respecto a actividad física. Obviamente con los niños que están en tratamiento activo, que están en quimioterapia, estos indicadores pues no aplican porque ellos tienen unas actividades físicas totalmente diferentes para cuidado. Con respecto a lo que tiene que ver con vacunación en niños, son específicos en el plan decenal como tal, en su momento cuando se formuló, no planteó vacunación con niños, o sea, hombres. Solamente en el indicador que tenemos, por eso no lo traje aquí, nos plantean que debemos llegar al 2031 con una meta del 90% en cobertura en vacunación de VPH en niñas de 9 a 17 años. Hoy, hace poquito salió un lineamiento para niños, pero en el plan decenal todavía no quedó como una meta específica. Entonces, el indicador que nos van a medir en 10 años es el de niñas. Con respecto al consumo de alimentos no saludables, lo que nos plantea es que al 2031 se debe incrementar en un 5% la ingesta total de energía proveniente de alimentos que sean mínimamente procesados, o sea, frutas y verduras. Y con respecto al exceso de peso, si ustedes ven, aquí sacan ya los indicadores que tenemos por cada uno de los grupos de niños y nos dice que el indicador básicamente no es tan específico, pero mencionan que para el 2031 Colombia debe evitar el aumento de exceso de peso en todos los momentos de curso de vida. Bueno, esto es con respecto al consumo de tabaco que se mantiene. Esto aplica para todas las edades. Lo que les mencionaba, reducir el consumo de tabaco en la población general, así como el uso de los vapeadores y todo este tipo de elementos que se consideran también nocivos y homólogos pues al tabaquismo.
Y mencionan también triplicar los impuestos específicos para el tabaco. Con respecto a los niños, acá tenemos ya los indicadores de los nuevos cánceres que les mencioné, que es melanoma y pulmón. Tenemos ya como unas líneas base para poder implementar acciones. Básicamente son acciones también muy generales porque son cánceres nuevos a trabajar. Y en niños nos mencionan reducir la tasa de mortalidad infantil a menos de 4 por 100.000 niños, niñas y adolescentes. La línea de base es 4.4. Y en la población que tiene leucemia es garantizar que los niños tengan acceso al tratamiento en menos de 5 días. Esta es la línea base que tenemos del 2020, que está en 23 días. Con respecto a leucemias, tenemos el indicador se mantiene el de supervivencia. Esa fue la línea con la que se cerró en 2022. Lo que se espera es lograr el 70% al 2031. Con linfomas tenemos también la supervivencia, el indicador que se plantea en linfomas como en sistema nervioso. Lo que plantea realmente este plan es lograr incrementar la supervivencia global de los niños con este diagnóstico al 85% en linfomas y al 60% en tumores del sistema nervioso central, y lograr que en cuidado paliativo en general, para todos los pacientes con diagnóstico de cáncer, es lograr que todos los pacientes, o sea, el 100% de las personas que tienen un diagnóstico confirmado de cáncer por primera vez, pues accedan a la consulta inicial de cuidado paliativo, que sería una consulta no paliativa, sino una consulta de soporte oncológico. Eh, Esas son como las acciones generales. Esta es la tablita de metas. Si ustedes quieren compararla contra los indicadores que se tienen a nivel institucional, son los referentes con los que están trabajando a nivel de país. Bueno, dentro de los retos que se mencionan en este plan y que tenemos para estos 10 años, es continuar todo lo que tiene que ver con factores de riesgo, las acciones para disminuir la prevalencia de factores de riesgo modificables. Es un reto de país porque no es tan fácil hacerlo. Para toda la población laboral, pues es todas las acciones de implementación de marco normativo para cáncer ocupacional, lograr acciones para intervenir y prevenir el cáncer de piel es otro reto que se plantea en el plan decenal, pero no hay una línea específica como tal. En incrementar coberturas de vacunación contra VPH. Ustedes saben que en el país tuvimos varias situaciones, específicamente una que hizo que perdieran la confianza en la vacuna. Ya se está recuperando y prácticamente el reto es grande para el 2031 con coberturas superiores al 90%. Y bueno, otras coberturas de tamización en cáncer de cervix. Con respecto a las Huacay, continuar la organización de los servicios, la reorganización de los servicios en cáncer, promoviendo las Huacay. Hoy en el país solamente hay una Huacay habilitada, los demás prestadores están en procesos de generarse Huacay, pero si ustedes consultan en REPS, hay solamente una que está conformada como Huacay, y ese es un reto para el país porque los criterios de exigencia para formar Huacay son bastante eh, específicos, y pues la idea es que todos los prestadores apunten a ser Huacay, todos los prestadores que atienden niños. Afianzar los servicios de apoyo social para pacientes con cáncer y sus cuidadores. Este es uno de las líneas que se plantean en cuidado paliativo y en atención psicosocial, que ese es otro reto que tiene también, teniendo en cuenta pues las condiciones de los diferentes pacientes que nosotros tenemos en las diferentes regiones. Incentivar la investigación y la innovación en el cáncer es otro de los retos. Y uno de los retos que tenemos, que hace parte de lo que se está trabajando también desde Poema y desde Naviguía, es fortalecer el talento humano en oncología y las actividades de educación continua, precisamente porque se busca personal que sea experto en oncología, que tenga formación, información y experiencia, porque es una patología bastante compleja que debe tener en cuenta muchos frentes de acción. Esos son los retos que se plantean dentro del desarrollo de este plan decenal.
y con los que pues obviamente se espera generar muchas acciones y evaluarlas en el largo plazo que sería en el 2031. Listo, hasta allí no sé si tengan alguna pregunta, comentario. ¿Duda? Yo creo que podemos seguir. Ya ahí terminamos con el plan. Ya ahí terminaríamos. No sé si Marta o Karina. No, pues hay que enviar el post-test y les voy a enviar el link para la asistencia. Listo. Si alguien tiene algún comentario o lo conocían el plan, no lo conocían, es nuevo para ustedes. Ya les envió el post-test. Dame un segundito que cerré aquí. Listo. Ya les envié el post-test. ¿Me confirman si lo pudieron abrir? ¿Sí les dio acceso? Creo que lo cerré por acá. Sí. ¿Listo? ¿Todos ya lo desarrollaron? Tengo 7 respuestas. ¿Todos pudieron ingresar? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Señora, sin problema. Listo, tengo 7 respuestas. Vamos a ver los resultados, ¿vale?
Un segundito. Me dicen si están viendo allí. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí. Ya se está viendo. No. ¿Lo estaban viendo? Sí. Sí, estamos viendo el post-test. Listo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la resolución que adopta el Plan Decenal de Control del Cáncer, ¿cuál es? ¿Cuál era la respuesta correcta? La respuesta correcta es la resolución 1035 del 2022, que está en un 25%. Acuérdense que ellos ya no tenemos en este momento un plan decenal de control del cáncer, sino un plan decenal de salud pública que adopta las acciones del plan decenal de control del cáncer. La ley 1380 en cáncer no existe, es la 1384 o la 1388. Y la 247 es la resolución de cuenta de alto costo. O sea que la respuesta correcta es las personas que hayan respondido en este 25%. En cuanto a líneas del plan decenal, la respuesta correcta era F, que en un 62% la respondieron bien. Abogacía y política pública no hace parte de las líneas que plantea el plan decenal. Son acciones de la Organización Mundial de la Salud, pero no son líneas de acción del plan decenal. ¿Listo? Con respecto a esta pregunta, está correcta en el 100%. Y con respecto a la pregunta de los indicadores, ustedes ya respondieron aquí bien el 100%. Básicamente, con lo que estamos trabajando en el Plan Decenal de Salud Pública en cáncer es mejorar las condiciones mejorar la supervivencia infantil, específicamente en 3 grupos, como lo plantea el Plan Decenal, que es leucemia, sistema nervioso central y linfomas, reducir la mortalidad de cáncer infantil, garantizar el acceso oportuno a tratamiento y a diagnóstico. En este caso, el 100% estuvo correcto. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? ¿Alguna duda? ¿O todo ha sido muy claro? Vale, Juliana, muchas gracias. Marta ya les compartió por el chat al listado de asistencia para que por favor lo diligencien. Les pido el favor que nos ayuden a diligenciarlo y una vez lo diligencien ya pueden ir cerrando la reunión. A todos muchísimas gracias por el espacio y por haber atendido a esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, que estén muy bien. Luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Marta. Hasta luego. A ti muchísimas gracias.